favor, aquí sí. Ahí está. Ten. Buenas tardes, hermanos, Dios me los bendiga. Agradecemos a Dios, hermanos, que se nos permita una vez más poder sacrificar alabanzas de paz, hermanos, sacrificios de gratitud. Y de verdad que son tiempos, hermanos, en los cuales somos invitados a confirmar todo lo que hemos aprendido, somos invitados a vivir sobre todas las cosas, aquellas cosas que el Señor nos ha hablado al corazón. Por tanto, vamos a comenzar nuestra reunión, hermanos. Deseamos de todo corazón que ahí en el lugar donde tú te encuentres, al igual que en este lugar donde estamos, que el Señor nos pueda unir, hermanos, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en una misma mente. Vamos a hacer una oración, hermanos. Amado Padre Celestial, te queremos dar gracias en esta hermosa tarde, Señor, porque nos das la oportunidad de podernos congregar, Señor. Padre, nosotros sabemos que tú no estás limitado, Padre amado, por paredes, no estás limitado por predisposiciones de hombres, Señor, por instrucciones, Señor amado, contrarias a lo que tú has establecido, o por, Señor amado, resurgimientos, Señor amado, de formas de gobernar, Señor amado, muy contrarias a lo que tú has dicho, Señor. Antes bien, tu palabra dice, Señor amado, que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo en algo que pidiéramos al Padre, tú lo harías. Y en esta hora, Señor, queremos pedirte, por favor, que puedas ministrar nuestro corazón. Tú prometiste darnos el pan de cada día, Señor. Por favor, dánoslo hoy. Concédenos, Señor amado, poder alimentar nuestra alma, ya que ella depende de ti. Concédenos que mis hermanos que nos están acompañando, Señor, que se están conectando en fe, Señor amado, a través de este medio, que ellos mismos puedan ser bendecidos donde quiera que estén, Señor. Padre, en el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Ahí en tu lugar, hermano, vamos a entonar este canto. Es un canto que expresa la necesidad de entrar al santuario de Dios. De acuerdo a lo que nos instruye la teología, ella nos dice, hermanos, que el pueblo de Dios era invitado a asistir 3 veces al año, hablando del sexo masculino, a la presencia de Dios. Tocante a los ministros, tocante a los servidores, se nos dice que ellos estaban en el templo sirviendo, cada uno en el lugar donde divinamente habían sido señalados para estar, cada uno en el lugar donde habían sido llamados para servir. Este canto dice: Señor, déjame entrar a tu santuario para adorar. Quiero adorar tu santidad, tu grande amor, tu benignidad. Quiero adorarte, Señor Jesús. Una vez más, vamos a repetirlo. Señor, déjame entrar a tu santuario para adorar. Quiero adorar tu santidad, tu grande amor, tu benignidad. Quiero adorarte, Señor Jesús. Aleluya, hosana al Señor.
Aleluya, Hosana al Señor. Aleluya, Hosana al Señor. Aleluya, Hosana al Señor. Yo te alabo porque tú eres quien mi vida salvó. Y hoy derramo en tu presencia mi corazón. Yo te alabo porque tú eres quien mi vida salvó. Y hoy derramo en tu presencia mi corazón. Aleluya, Hosana al Señor. Aleluya, Hosana al Señor. Aleluya, Hosana al Señor. Aleluya, Hosana al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Porque tú eres quien mi vida salvó. Y hoy derramo en tu presencia mi corazón. Yo te alabo porque tú eres quien mi vida salvó. Y hoy derramo en tu presencia mi corazón. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño. Me has dado amor.
porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, querido Jesús. Porque tú me has dado la vida, me has dado el existir, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Vaya que si en este tiempo cantar este tipo de cantos tiene sentido, porque oímos que a diario se mueren decenas. Tocante al grupo de ministros, hemos escuchado que 40 y tantos han partido. Apenas un hermano me mandaba un comentario y pedía mi nombre y el de mi familia para orar por un servidor. Y me hablaba acerca de que en el movimiento donde él está, este es el número de pastores que habían caído en el deceso. Y para nuestra fe, estar fuera del cuerpo es mucho mejor que estar en el cuerpo. Pero si el Señor nos tiene aún aquí, es porque aún no ha acabado su obra en nosotros y hay cosas que todavía tenemos que hacer. Por eso hoy podemos cantar con gratitud. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, querido Jesús. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Y es que hemos tenido cariño de Dios cuando a lo mejor los hombres no han sabido dárnoslo. Hemos tenido el cariño de Dios cuando quizás los más cercanos no han tenido la capacidad para poder apreciarnos, podernos comprender. Y hemos tenido eso de Dios, hermanos. No hablamos meramente del vivir en esta tierra porque sabemos que hay una sentencia para ustedes y para nosotros. Polvo eres y al polvo volverás, dice la sabiduría. Hablamos más bien de la vida eterna que Él ha puesto dentro de nosotros, la cual no pudimos adquirir por obras, sino fue un regalo de gracia. Y por eso entonamos este himno hermoso, pudiendo decir, tú me has dado el existir.
glorificamos tu nombre, Señor. Amén. Eres digno de obediencia por toda la eternidad. Eres santo, tú eres santo y tu gloria llena el templo. Yo me gozo en adorar, porque no hay otro Dios. No hay otro Dios así. Yo te amo, Dios, y pronto te veré. Tú eres digno de obediencia por toda la eternidad. Eres santo, tú eres santo y tu gloria llena el templo. Me gozo en adorar, porque no hay otro Dios. No hay otro Dios así. Yo te amo, Dios, y pronto te veré. Y es que no hay otro Dios. No hay otro Dios así. Yo te amo, Dios, y pronto te veré. Yo te amo, Dios, y pronto te veré. Yo te amo, Dios, y pronto te veré. Aleluya. Bendito sea, Señor. Hermanos, podemos confiar en el Maestro. Todas sus promesas, dice el libro de los Hechos, son para ustedes, para sus hijos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare de lejos. Podemos confiar, no importa cuánto ruja la tormenta, las amenazas, cuánto presagio pueda haber en contra de Dios, de su reino y de su amada iglesia. Nosotros sabemos que todo está en control y que esta leve tribulación momentánea solamente produce en nosotros cada día, un peso más excelso, hermanos, peso más grande. Bendito sea, Señor. Aleluya. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Deuteronomio 18, por favor, hermanos. ¿Me puedes regalar algo de papel, por favor? Capítulo 18, por favor. 18, verso 15. Solíamos estar juntos hace algunos meses atrás, hermanos, solíamos reunirnos. Entiendo que para muchos estas reuniones son muy anheladas. Entiendo que para muchos, tristemente para algunos se les había hecho costumbre. Para otros quizás lo que había sucedido es que sencillamente habían aprendido a amar, a servir. Se había cumplido el objetivo
Y qué bueno que las cosas pasen así, hermanos, porque esto nos deja ver, hermanos, que nosotros debemos de estar listos para toda buena obra. Y ahora el poder tener nosotros reuniones a través de esta red social, a través de esta forma que las hemos tenido, no hemos alcanzado muchas veces a perfeccionar esto. La verdad es que la ciencia nos ha alcanzado y nos ha rebasado. Y dependemos de muchos de los jóvenes, dependemos de Dios a través de muchos de los jóvenes que manejan muy bien estas tecnologías, pero tristemente muchos de los jóvenes aún siguen durmiendo y es muy triste, es muy triste. En el libro de Deuteronomio capítulo 18 verso 15 hay una instrucción que sería una parte B de lo que vimos el domingo pasado. El domingo pasado nosotros vimos que no tendría que ser hallado en medio de nosotros alguien que practicara adivinación, que consultara a agorero, sortílego, hechicero, ni encantador, ni adivino, ni a los muertos, porque era una abominación delante de Dios. Y nosotros dijimos que tenemos que estar muy conscientes y muy advertidos, porque precisamente en un ambiente como el que se está caldeando en estos tiempos, es precisamente el ambiente más propicio como para que alguien en su desesperación pueda incurrir en los pecados de Saúl, incurrir en los pecados del pueblo judío. Dice así, capítulo 18, verso 15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. En el verso 18 nuevamente Moisés vuelve a enfatizar el levantamiento, profetizando el levantamiento del Mesías, y dice así, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Para este tiempo nos es importante, tanto para nosotros como para ustedes como discípulos, que puedan aprender a comer de las palabras del profeta que se profetizó en el Antiguo Testamento. Obviamente están hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero darte la definición de profeta. Profeta es una persona, señalada divinamente por el cielo, apuntado para ejercer un oficio. Ese es un profeta. El significado bíblico de profeta está compuesto por dos vocablos. Número uno, nabi. Nabi, que indica al que ha inspirado Dios. ¿Sí? Profeta es nabi, pero a la vez roe, nabi roe, y roe, que significa vidente. En este sentido, el profeta es el que mira a través de Dios. Entonces es una persona, de alguna manera, que está inspirado por Dios, pero a la vez mira a través de Dios. Es portador de las palabras de Dios. Y para nosotros, hermanos, este instrumento representa a Dios. Hablando del profeta de Deuteronomio 18, se nos dice que es elegido para la revelación de los secretos divinos y así guiar a través de las predicciones bíblicas al resto de la grey, más para estos tiempos. Entonces, para nosotros es muy importante recordar los profetas mayores como Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel. Todos ellos son llamados profetas mayores porque de alguna manera se les considera, porque fueron los que de alguna manera fueron instituidos para escribir libros, ¿verdad? Libros abundantes con muchos capítulos, porque ahí estaba de alguna manera la predicción acerca de este profeta de Deuteronomio 18. Entonces por eso se les conoce, no más importantes que los profetas menores que también profetizaron del Mesías, profetizaron del trato de Dios para con Israel y del levantamiento del pueblo de Dios, del pueblo judío. Entonces vemos que hay profetas que son levantados con un propósito, ¿verdad? Con un propósito, que es el vidente de Dios. Es el que de alguna manera se le da el oráculo, lo quiebra y puede ir, de alguna manera ir señalando lo que Dios está pidiendo. Vemos nosotros, hermanos, que de alguna manera los hijos de Dios, o en este caso los hijos de Adán, tienen un mal hábito, hermanos, que suelen en medio del problema, en medio de la desgracia, ellos van a tener una tendencia, una inclinación a consultar. Si tú te das cuenta, por favor, ahí en el capítulo 18, nuevamente vamos, por favor, Deuteronomio 18, en el verso 14, por favor. 18:14 dice así: porque estas naciones
que vas a heredar, ¿qué dice? Agoreros y adivinos oyen, mas a ti no se te ha permitido esto, no te ha permitido, perdón, esto Jehová tu Dios. Entonces nos damos cuenta que las personas que rodeaban al pueblo de Dios, esa era su inclinación. Es la naturaleza del ser humano. Es solamente la manifestación de inseguridad de nosotros. Es solamente el externar nuestra confusión, nuestro miedo, nuestra incertidumbre ante lo que viene. Somos tan débiles que necesitamos de una dirección. Y es por eso que el pueblo de Dios, estando en medio de un problema, era jalado a consultar a personas que tenían un oficio equivalente al profeta. Hablando de adivinos y hechiceros, el hechicero es una persona que es instruida de manera profesional, llamémosle así, en el arte oculto. ¿Sí me explico? Y vemos que prácticamente en medio del problema, en medio de nuestra fragilidad, de nuestros temores, de nuestra confusión, podemos, o este pueblo más bien, era inclinado a preguntar por la dirección divina. En este tiempo no es diferente, hermanos. ¿Cuántos de ustedes están prácticamente temerosos? ¿Cuántos de ustedes están confusos? ¿Cuántos de ustedes están de alguna manera considerando la torre que están edificando y nos entran temores y pensamos que a lo mejor no la vayamos a terminar? Pero para eso está la palabra de Dios. Me llama la atención y me da mucha confianza que en este caso el profeta Moisés nos dice que el Señor, por amor a su nombre y por amor a sus redimidos, iba a levantar un profeta y que le iba a poner sus palabras y que nosotros haríamos bien a nuestras almas si le oíamos a él. Entonces, es sobre esa línea que nos vamos a desplantar ahorita y vemos, retomando el comentario que hicimos de la advertencia y el por qué Dios levanta un profeta. El pueblo de Dios tenía la costumbre de inclinarse a llevar a cabo las mismas actividades que los paganos tenían, de consultar a uno que había señalado los caídos y que lo inspiraban, ¿sí? Un adivino casi que es el equivalente como un odre que está inflado, que está lleno, pero obviamente el adivino estaba lleno de espíritus inmundos. Era la ayuda de los seres caídos, que les podían predecir el futuro. Entonces, es un estado, hermanos, prácticamente de emoción, ¿verdad? De inquietud, de inseguridad, el que rodea al ser humano cuando está emproblemado. Pero vamos a ver algunos ejemplos para que nosotros podamos comprobar esta verdad. Si me acompañas a Lucas 7:18, en el libro de Lucas, capítulo 7, verso 18, tanto los nacidos de Dios como los no nacidos tenemos este tipo de alguna manera, de conflictos emocionales, de temores que nos asaltan. Por eso podemos leer en muchos de los libros de la Biblia, hablando de los Salmos, a David expresar con su pluma, temores me cayeron, aguas entraron dentro de mis entrañas, porque habla figurativamente, poéticamente, habla de sus terrores que le acontecían en cada una de sus luchas. Dice el libro de Lucas capítulo 7, verso 18, aquí habla un hombre de Dios. No nos queda la menor duda de que había sido engendrado por el Espíritu, mas sin embargo estaban en una hora oscura. Y miren lo que dice ahí: los discípulos de Juan, es de quien estamos hablando, del Bautista, le dieron las nuevas de todas estas cosas que obviamente Jesús estaba haciendo, y llamó Juan a 2 de sus discípulos, juntos el 19, y los envió a Jesús. ¿Para qué? Para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Qué vemos aquí en Juan el Bautista? ¿Qué vemos en un hombre que oyó la voz de Dios y que él mismo recibió inspiración y dijo: sobre quien veas tú que posa el Espíritu Santo como una paloma, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego? Pero en este tiempo ya había sido agarrado por el rey Herodes, ya estaba preso. ¿Cómo estaba su alma? Atribulada, estaba espantada, estaba confundida, estaba en su hombre exterior, estaba prácticamente sacudido, agitado. Y entonces él, ¿qué es lo que vemos ante un problema? ¿Cuál es su inclinación? Pedir una revelación del futuro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dice? ¿Eres tú o vamos a esperar a otro? Hermano, aunque ya se lo habían dicho, él necesitaba ayuda sobrenatural.
¿Sí? Cuando hablamos de sobrenatural estamos hablando de una ayuda que sobrepasa lo que el hombre puede hacer, lo que la naturaleza puede hacer. Entonces, los paganos adquirían su ayuda de otra índole, de otra fuente, de una fuente no humana. Por eso había videntes, había hechiceros, había prácticamente adivinos, había agoreros. ¿Por qué? Porque todos ellos recibían ayuda de los seres caídos. Bueno, aquí vemos a Juan el Bautista pidiendo ayuda precisamente del Eterno, pidiéndole al profeta de profetas que por favor le profetice. Vamos a ver otro ejemplo, por favor. Segunda de Reyes, capítulo 8, verso 7. Entonces, creo que muchos de ustedes pueden estar atravesando por circunstancias, digo, todos de manera conjunta estamos atravesando por el medio de esta pandemia. Hermanos, hemos escuchado decesos por decenas. A mí particularmente me han enviado mensajes que ya se murió fulano, que ya se murió sutano, que ya perengano pereció, que ya sutano también ya le pegó, que ya también murió. He escuchado muchas noticias de esas y podemos ver que la muerte cabalga sobre la tierra, hermanos, de manera universal. Dice aquí, por favor, Segunda de Reyes, capítulo 8, en el verso 7, dice la Escritura que un rey pagano está afligido, está estrechado. Y en ese momento dice, Eliseo se fue luego a Damasco y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso diciendo, el varón de Dios ha venido aquí. ¿Cuál era la estrechez por la que estaba cruzando Ben-Hadad? Una enfermedad de su cuerpo. Y hermanos, cuando la enfermedad toca a nuestra puerta, no es cierto que hemos escuchado, ya le pegó el COVID. La enfermedad está devastando sus defensas, está pulverizando sus fortalezas y sabemos que la muerte se acerca. Y aquí estaba el caso de Ben-Hadad, un pagano que estaba acostumbrado a pedir el favor de los dioses. Y dice él en el verso 8, y el rey dijo a Asael, a su criado, toma en tu mano un presente, juntos, y ve a recibir al varón de Dios, y consulta, y pregunta, y indaga, que te revele el oráculo por él a Jehová, diciendo, ¿sanaré de esta enfermedad? ¿Estaba preguntando por el futuro o no? Sí, por su futuro. Por eso Dios está diciendo, mira, a ti, pueblo de Dios, a ti, iglesia redimida, a ti que has nacido de nuevo, no se te ha concedido preguntarle al adivino ni al hechicero. No se te ha concedido preguntar tu futuro a fuentes ajenas a Dios. Tú tienes un profeta que yo he levantado. Profeta te levantaré de en medio de tus hermanos. No es un profeta, no es uno que predice el futuro, que de alguna manera hace premoción, ¿verdad? De extraños, sino es de en medio de tus hermanos, de lo que es familiar para ti. Hermano, estos cantos que acabamos de entonar, ¿son familiares para nosotros? Hermanos, las escrituras no son parte de nuestra vida. Hermanos, la vida cristiana, la vida de hábitos, la vida que se va preparando para mortificar al hombre exterior y permitir que el evangelio vivifique al hombre interior, ¿no es familiar para nosotros? Entonces, de en medio de todas esas prácticas, de en medio de esa teología, de en medio de esos momentos de intimidad con Dios, se levanta la voz del profeta. Es alguien íntimo en quien tú puedes confiar, hermano. Es alguien muy íntimo en quien de alguna manera tú puedes creer que te va a dar el consejo que tú necesitas. Tú no necesitas ir a consultar externos. Dios está en medio de ti y Él quiere darte el consejo. Vamos a ver 1 de Samuel 28, por favor. ¿Quién no conoce este texto? Es un texto prácticamente donde se narra una historia, hermanos. 1 de Samuel capítulo 28, la historia más triste de un hijo de Dios. Fíjense nada más, regalan un poco de agua pequeño. Dice 1 de Samuel capítulo 28, verso 3. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían, ¿qué dice? Sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Hermanos, ya tenían varias centurias que ellos habían entrado a la tierra prometida y seguía habiendo adivinos y encantadores. En Deuteronomio 18 les dijeron, mira, este pueblo donde tú entras a morar es dado a consultar a divinos y a encantadores. Ya aquí vemos que la tendencia del mismo pueblo de Dios era consultar a encantadores y a divinos. Aquí vemos un rey, un hijo de Dios, nacido de nuevo, que de repente se empieza a debilitar.
que de repente empieza a entrar en una situación de pandemia. Fíjese el 4. Se juntaron pues los filisteos y vinieron a acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, ¿qué dice? Tuvo miedo y se turbó en su corazón en gran manera. Ahora, el miedo iba acrecentándose porque dice el siguiente verso, y consultó a Jehová. ¿Juntos? Pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profeta. Hermanos, somos tan frágiles. Nuestra constitución no está diseñada para soportar grandes pesos. Fuimos diseñados, como dijo nuestro maestro, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Estamos de acuerdo? Grábatelo. Somos tan frágiles, somos tan dependientes, y qué bueno que Dios nos haya hecho así. Pero tengamos cuidado de no consultar a divinos y agoreros, encantadores. Quizás a lo mejor algunos de ustedes dirán, ¿cómo crees que vamos a hacer eso? Discúlpame, pero ya vimos a un Juan el Bautista que fue metido en una situación muy particular y pedía a gritos que le pudieran aclarar el panorama. Ya vimos un pagano rey que tenía todo el poder económico, pero no tenía ni siquiera la más remota esperanza de sobrevivir, y pidió el consejo, en este caso de lo divino. Y vemos aquí un Saúl y un pueblo entero que se habían prácticamente deslizado, y que esa palabra dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Así como cuando un barquito es amarrado al puerto y de repente el agüita está jugando con él, pero no se da cuenta que el lacito no lo amarró bien y se va desatando y cada vez es el jalón un poquito más tenso, hasta que se suelta. ¿Qué es lo que hace el mar con el barquito? Está jugando con él, pero lo va alejando hasta que se da cuenta, ya no está el barquito. Las verdades de Dios se nos pueden ir, hermanos. Las verdades que Dios un día calentó en tu mente se pueden evaporar. Por eso aquí vemos un Saúl que de repente está consultando a Dios, pero obviamente había ofendido a Dios, dice el verso 6, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió por sueños. Saúl estaba lleno de miedo, en medio de una guerra próxima a desatarse, y era normal que el miedo lo sobrecogiera. Era normal que el terror, que la desesperación se apoderara de él. Y hermanos, ¿qué era lo que necesitaba en medio del terror? Una dirección inspirada. ¿Estamos de acuerdo? Una palabra que estuviera arriba de todo consejo humano. Hermano, grábatelo. Van a venir tiempos difíciles. Tú vas a necesitar esa palabra. Pero no vayas a los encantadores y adivinos. En medio de ustedes se ha levantado profeta de Dios. En medio de ustedes Dios dejó un profeta llamado Jesucristo. Y Él es el que tiene palabras, dijo el Señor. Mis palabras pondré en Él. ¿Estamos de acuerdo? No temas, es el consejo de Dios. No temas ponerlo en práctica. Los elegidos habían caído en la práctica de los pueblos paganos. Aquí lo vemos con Saúl. ¿Y sabes qué? De alguna manera, mira lo que sucede, por favor, en el verso 7. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Hermanos, terminó haciendo lo que no debería de hacer. Reconoció su debilidad, pero la enfocó hacia una dirección prohibida. La Biblia dice, es abominación. Es abominación. Entonces, ya con esto nosotros podemos concluir, hermanos, al menos en este primer punto, que ciertamente, hermanos, número 1, estamos rodeados de fragilidad. Número 2, nacimos para ser dependientes de Dios. Número 3, los problemas se van a dar en nuestro peregrinaje. Y número 4, vamos a necesitar un consejo divino. Pero vemos el libro de Eclesiastés 1:9 para fortalecer esta verdad. Eclesiastés, inspirado por el Señor, nos dice una verdad, y esto lo tenemos nosotros que de alguna manera grabar en nuestro corazón. Capítulo 1, verso 9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que ¿qué?
que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada nuevo debajo, ¿qué dice? Y nada hay nuevo debajo del sol. Entonces, ¿qué fue con el comportamiento de los judíos? Es lo mismo que el pueblo de Dios en la actualidad va a hacer. ¿Qué fue, hermanos? ¿Qué fue lo que se hizo en aquel tiempo? Es lo mismo que va a hacer el pueblo de Dios en este tiempo. Lo que fue hecho por la iglesia del Antiguo Testamento va a ser hecho por la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque eso comprueba que somos seres limitados y que no podemos innovar nada ni inventar nada, que somos dados a copiar lo que otros han hecho, que somos dados a copiar lo que otros hacen, lo que otros están haciendo. Y en el desespero, la advertencia divina es, este pueblo a donde tú entras a morar, dice, es consulta divinos y encantadores. Y hermano, uno puede en la desesperación. Imagínate que se te muere, hermana, el esposo. Te empiezas a debilitar. Imagínate, hermano, que te pega una enfermedad. Te empiezas a debilitar. Y en tu desespero necesitas una palabra. Hoy yo vengo a decirte que el Señor dijo en capítulo 18, verso 18 de Deuteronomio, profeta les levantaré del medio de vuestros hermanos y pondré mis palabras en él. Entonces, tú tienes donde asistir, hermano. Este patrón de conducta desde que el humano cayó siempre se ha repetido, amado hermano, de acuerdo a lo que dice Eclesiastés 1:9. Los hijos de Adán, en medio de su aflicción, buscarán a los caídos para consultar su futuro, hermano. Eso te debe de quedar claro, ¿sí? Son patrones de conducta, maneras de ser, que de alguna manera el hombre busca como una alternativa rápida para salir de su problema. Pero nosotros tenemos, por ejemplo, hay el caso de Michael, de San Miguel Notre Dame, le llaman el famoso Nostradamus. Nostradamus vivió por el año de 1500 y ese Nostradamus tuvo de alguna manera que cruzar juntamente con su generación. Este era un hombre que tenía un prospecto paramédico francés, estaba estudiando y de repente vino una plaga como la que hoy vino en este tiempo vino a nuestra generación. Se tuvieron que suspender las clases y él se metió a trabajar de boticario de una manera clandestina, porque en aquel tiempo era prohibido hacer eso si se quería estudiar medicina. ¿Y sabes qué? En ese tiempo su esposa y sus 2 hijos mueren. El hombre queda devastado, Nostradamus. Y para ese tiempo, hermano, el hombre se empieza a inclinar a este tipo de prohibición, a este tipo de abominación, donde Dios dijo, el pueblo en medio del cual entras es dado a consultar a encantadores y adivinos. Para ese tiempo, como 900, ahora verás, 42 cuartetas. Las cuartetas están compuestas de cuatro renglones poéticos. 942 cuartetas predijo él acerca del futuro. Vino ganando seguidores a lo largo de su camino. Y sabes, aún muerto, mucha gente cuando suceden conflictos como los de las torres, la caída de las Torres Gemelas, como esto de la pandemia, mucha gente va y consulta sus 942 cuartetas y le quieren hallar y le quieren encontrar similitud y decir que él predijo. Y hermanos, una cosa es real. Esta verdad nos enseña algo, hermano, que el hombre en medio de problemas siempre va a estar la ayuda, ya sea buena o ya sea mala, para poderlo perder o para poderlo hallar. Y es ahí donde la Biblia o donde el mensaje va centrado. Que en medio de tu problema tú entiendas que en Deuteronomio 18:18 se profetizó del nacimiento de Jesús, del ministerio apostólico, profético, del ministerio, hermanos, evangélico para el pueblo redimido de Dios, en la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero hablarte de otra mujer, una mujer llamada Baba Vanga. Baba Vanga fue la hechicera de los Balcanes, y esta hechicera se dice que cuando era niña, un día vino un tornado y la levantó a varios metros y la arrojó a muchos metros de distancia, y cuando ella cae pierde el sentido, sus ojos la encuentran, la recogen y era un dolor insoportable que tenía la niña de 12 años. Dice el testimonio que a partir de ella quedó ciega. Pero en esa etapa de su niñez, Baba Vanga empezó a oír voces. Y dice que había influencia y venía y le hablaba palabras que ella podía predecir. Hermanos, ella predijo el comienzo y el final de la Segunda Guerra Mundial de 1939. Ella predijo, hermanos, prácticamente en el 73,
Ella predijo la desintegración de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas, lo que ahorita es la Rusia. Porque la Unión de Repúblicas Socialistas era compuesta por varios estados, en este caso ahora son países. Ella predijo prácticamente en el 2017 el ascenso de China como un imperio. Ella predijo prácticamente, hermanos, no solamente eso, sino muchas otras cosas. Inclusive predijo que Donald Trump iba a estar de alguna manera sordo y que le iba a caer una enfermedad. Él habló de esas cosas, ella habló de esas cosas. Y la gente sigue de alguna manera consultando, y no solamente ellos, hay quien paga a través de la web para que le puedan predecir el futuro, hay quien marca el 806 y predice el futuro, hay quien de alguna manera está marcando a través de su tarjeta Visa y busca quién le prediga el futuro. Es una inclinación, hermanos, porque está enmarcado que nosotros fuimos creados en medio de la dificultad. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, Eclesiastés 1:9, volvamos nuevamente a ese verso. Dice así: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Cómo está tu estado espiritual, hermano? ¿Cómo estás en el estado de cordialidad con tu familia? ¿Cómo está tu estado de ánimo a causa de la economía? ¿Por qué cosas estás atravesando, hermano? Son momentos muy cruciales y el humano está expuesto en un 90% a caer en este tipo de abominaciones que el Señor advirtió no debería de practicar el pueblo de Dios. Hermano, por nada estemos ansiosos. Por nada te preocupes por tu futuro. Tu futuro está escondido en Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Tú puedes ver a la gente tomando todas las medidas dictadas, habidas y por haber, con tal de huir de la pandemia. Y no que esté mal, creo que está bien, pero no es esa nuestra confianza, hermanos. La gente lo que más está buscando es no ser herido por la plaga de muerte que está azotando a la comunidad, al mundo entero. Tú los oyes manifestar en su fastidio, ¿verdad? Lo que les ha causado la cuarentena, les ha quitado sus ingresos, les ha quitado sus costumbres, les ha quitado sus comodidades, sus pasatiempos, sus vicios, los ha reprimido, hermano. Todas esas cosas han acontecido prácticamente para nuestra generación, y la generación se queja y la generación está decayendo. Pero ustedes son pueblo de Dios, alégrense. El Señor tiene cuidado de ustedes, hermanos. Nuevamente Deuteronomio 18, por favor. Vamos a ver lo que dice la Escritura en el verso 14. (18:14) dice así: porque estas naciones que vas a heredar, o sea, en medio de los vecinos donde vas a vivir, en medio de tu familia con la que puedes morar, en medio de tus compañeros de trabajo con los que tienes que socializar, dice, a agoreros y adivinos, ¿qué dice? Oye. Ahora es digno de resaltar. ¿A quién oyen? De acuerdo a lo que dice el texto, ¿a quién oyen? A los agoreros y a los adivinos. Ahora, ¿cómo es que se han hecho diestros para oír a los agoreros y a los adivinos? ¿Cómo? Porque han estado socializando indirectamente o directamente con ellos. A través de las músicas mundanas, a través de las películas, a través de las nuevas invenciones que salen a través de los celulares, de los móviles, a través de todo lo que el mundo escupe, ellos se han estado familiarizando con los agoreros y con los adivinos. Y dice que los oyen. Pero mira lo que dice: mas a ti, nacido de nuevo, pueblo de Dios, peregrino que vas saludando la ciudad celestial, ¿verdad? Mirándola de lejos, considerando tu futuro, dice, ¿no te ha permitido esto Jehová tu Dios? ¿Cuántos damos gloria a Dios? Amén. No te lo ha permitido. Y dice el verso 18, ¿a ti qué es lo que te ha permitido? ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la dirección? No entres en pánico, no entres en angustia. ¿Qué es lo que Dios te manda a ti y a mí? Dice, profeta les levantaré
en medio de sus hermanos, como tú, está hablándole a Moisés, y pondré, ¿qué dice? Mis palabras en su boca, y él les hablará algunas cosas. No, todo lo que yo le mandare. Fíjate nada más, aquí está el consejo integral. Aquí está el consejo total que tú y yo vamos a necesitar para salir victoriosos. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Pero déjalo que caiga en tu corazón. Hay un profeta. No vayas a buscar consejo a ningún lugar. Hay un profeta. Y si alguien te da un consejo de acuerdo a lo que el profeta dice, recíbelo. El significado bíblico de profeta deriva del hebreo compuesto por dos vocablos. Navi dijimos que indica el que es inspirado por Dios. Jesucristo es inspirado por Dios. Y roe, que significa vidente, que es el que mira a través de Dios. Entonces, el hechicero y el adivino en el mundo espiritual son el equivalente al profeta bíblico. Los paganos van y consultan. Ahora, cuando un pagano, cuando uno que no es nacido de nuevo, que está problemado y que quiere salir de su problema, va y consulta al adivino, al encantador, lo único que quiere es una solución pronta. ¿Estamos de acuerdo? Lo que él quiere es que este cuerpo, este hombre exterior, salga del problema. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, una cosa tienes que aprender. El profeta de Deuteronomio 18:18 no va a buscar que tú salgas del problema. Lo que él va a buscar es que tu hombre interior no se meta en problemas. No sé si me explico. A él le interesa el hombre interior, porque el hombre interior es el que es inmortal. El exterior, a final de cuentas, va a morir. Quiero que me acompañes, por favor, al libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, en el capítulo 5, verso 8, y es aquí donde nosotros vemos que muchos chocan con este tipo de pensamiento, porque obviamente este tipo de gente está buscando salir del problema aflictivo, del problema real, del problema actual. Y mira lo que dice la Escritura, capítulo 5, verso 8, en el libro de Hebreos. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué dice? Aprendió la obediencia. Y a través de lo que padeció y a través que vino el resultado de ese padecimiento, se convirtió en obediencia. Esa obediencia, ¿a qué estado espiritual lo llevó? Dice aquí, y habiendo sido, ¿qué? Perfeccionado. El vidente, el hechicero, el encantador solamente te va a hablar de tu futuro para salir del problema actual. Lo que quiere es liberar al hombre exterior de aflicción. Pero este profeta de Deuteronomio 18:18 lo que quiere es, a través del problema, a través de la aflicción, llevarte a qué estado espiritual. Perfección. ¿Estamos de acuerdo? Te quiere perfeccionar. Te va a hacer que padezcas, pero para que aprendas ¿qué? La obediencia. Y en esa obediencia tú vas a ser perfecto como Él, tu Padre Celestial es perfecto. ¿Cuántos alabamos a Jesús? Amén. Esta es la parte que debes de entender, y esta es la parte que el pueblo de Dios no entendía. Cuando ellos estuvieron en el desierto, ellos querían salir del problema. Dios no los quería sacar del problema. Dios quería perfeccionarlos para que ellos no cayeran en los mismos defectos que cayeron los que ahora salían de la tierra prometida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso es importante, Lucas 4:16, veamos algunas credenciales de este profeta de Deuteronomio 18:18. Dice la Escritura, profeta te levantaré del medio de tus hermanos y pondré mis palabras en él, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Capítulo 4, por favor, verso 16, dice la Escritura, y vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo, en el Shabbat, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, el cual tenía un ministerio para hablar del profeta que se iba a levantar. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre de mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y oponer libertad a los oprimidos, a predicar el año que dice agradable del Señor. Entonces este profeta que el Padre levantó está lleno del Espíritu Santo. Viene a predicar, a pregonar buenas noticias. En medio de la pandemia, en medio de la aflicción, en medio de la escasez, en medio de la confusión, en medio de la debilidad,
el profeta dará un consejo efectivo que te va a llevar a obedecer y que te va a llevar a ser perfeccionado. ¿Estamos de acuerdo? Es muy importante. Dice, por favor, el propósito, Juan capítulo 3, verso 7. San Juan capítulo 3, versículo 7 dice así. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Dice aquí, por favor, el verso 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjate nada más lo que está diciendo. El Señor está diciendo que va a haber, en un nacimiento de nuevo debe de haber un cambio de manera de ver las cosas. Un cambio de mentalidad. ¿Cómo era la mentalidad o cómo es la mentalidad del hombre no nacido de nuevo? Egoísta, soberbio, personalista. Quiere su propio reino, quiere sus propios planes. Cuando viene el Espíritu de Dios, cambia su mentalidad, cambia sus afectos y cambia sus planes y metas. Ahí está el nuevo nacimiento. Es un milagro. Entonces, los profetas, hablando de los adivinos y estos encantadores, ellos profetizaron, como Baba Vanga, como Michael Nostradamus, profetizaron cosas y algunas de ellas le atinaron, otras sencillamente quedaron a 100 metros de distancia, pero no tenía nada que ver con la eternidad, ni con un cambio de corazón, de mentalidad para poder aspirar, por la gracia de Dios, ir al cielo, a la eternidad. Ellos nada más te querían sacar del problema y así lo hace la gente. Te enfermas, le dan una rameada, le pasan la enfermedad a otro y a ti de alguna manera medio que te sanas y ya, dicen, le hice el favor. Cristo no quiere hacer eso. Cristo a través del padecimiento te quiere dar vida eterna y perfección. ¿Estamos entendiendo? Es la gran diferencia de este profeta de San Juan, de Deuteronomio 18:18. Entonces, nosotros entendemos, vamos a ver un ejemplo, hermanos, en el libro de Primera de Samuel. Primer libro de Samuel. Del capítulo 10. Fíjense, él está con un profeta. Él está con el profeta Samuel. Dijimos que el profeta Samuel es aquel que es inspirado por Dios. Es aquel que está en la visión de Dios. El que oye las palabras de Dios. Y este hombre, Saúl, tiene un contacto con el Señor. Dice aquí, por favor, el verso 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos juntos y serás mudado en otro hombre. Fíjense cuando dice lo que dice en el verso 9. Aconteció luego que al volver él, hablando de Saúl, la espalda para apartarse de Samuel, juntos, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Hermanos, ¿vio el reino de Dios o no? Sí lo vio. Le cambiaron su mentalidad, le cambiaron sus afectos, le cambiaron sus metas y planes. Acuérdense que la meta era ir por las burras. ¿Sí se acuerdan? ¿Se las cambiaron o no? No lo llevaron a comer un rico manjar y a ungirlo. ¿Sí? Esa ya fue secular, las burras. Las burras nada más había sido el pretexto. Tu carrera es el pretexto. Tu matrimonio es el pretexto. Tu salud es el pretexto. Pero realmente Dios está interesado no en las burras, sino en cambiar tu mente. En cambiar tu forma de tus afectos hacia las cosas que son muy lícitas o hacia cosas ilícitas. Llenarte de un dominio propio. Para que tú puedas disfrutar el reino de Dios. Y aquí me dice, me impacta mucho, hermanos. Dice nuevamente el verso 6. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le cambió Dios, ¿qué dice? Su corazón. Hermanos, ¿Dios les ha cambiado su corazón? Hermanos, ¿Dios les ha cambiado sus afectos? Tengan mucho cuidado de no perder esto.
Espántense cuando empiecen a ver que su corazón empieza nuevamente a sentir afecto por lo prohibido. Espántense cuando su modo de pensar empieza a pensar como el pagano. ¿Sí? Dice que ellos están obstinados en qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. No, quien le ha cambiado el corazón está pensando en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura, dice la Escritura. ¿Estamos de acuerdo? Juan capítulo 16, verso 33. Al cambiar el corazón, el Señor está queriendo terminar su obra. Y aquí en el capítulo 16, por favor, de San Juan, en el verso 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Juntos? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Fíjate lo que nos está profetizando. Entonces, ¿lo que estamos pasando es normal o es anormal? Es normal. Lo que Él está permitiendo es parte de lo que nos va, de alguna manera, a llevar a obedecer o no. Es parte de lo que nos va a perfeccionar o no. Él es un verdadero profeta, puedes confiar. Entonces, por eso te invito que si estás afligido por la comida, por el vestido, por la bebida, que tú puedas confiar. Tienes un profeta más sabio. Y en medio de tu aflicción, hermanos, una cosa debemos de entender, dice la Escritura en el libro de Proverbios, que el hombre saciado dice que menosprecia el panal de miel. Y qué bueno que el Señor nos tenga, hermanos, en escasez. Para cuando nos dé unos dedazos de miel, hermanos, lo valoremos, lo disfrutemos y lo anhelemos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Él ya dijo, en el mundo vas a tener aflicción. Así es que no lo veas como anormal, no digas, ¿quién sabe qué está pasando? No digas, Señor, ¿por qué me haces esto? No digas eso. Este es el profeta. Las palabras del Padre están puestas en la boca del profeta. El profeta sabe cómo llevar a muchos a la gloria. Amén. Él lo sabe. Dice, por favor, en el libro de Juan 12, 24. Capítulo 12, verso 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto, dice la Escritura. Fíjate cómo nos compara, hermanos. Un grano de trigo. ¿Qué es un grano de trigo comparado a las demás criaturas? Es nada. Es nada, hermano. Es muy tan pequeño que si se te cae a la tierra se pierde en medio del polvo. Pero a la vez el grano de trigo, hermanos, representa el sustento del hombre. El grano de trigo representa lo que va a llenar el estómago del hombre. El grano de trigo es muy importante para el hombre. Y nos está asemejando al grano de trigo y nos dice que necesitamos prevalecer en un cambio de mente. Por eso habla, lo dice de otra manera aquí, ¿verdad? Dice, está hablando no de otra cosa, sino del nuevo nacimiento. Dice que perseveremos en el cambio de mente que Dios hizo en nosotros para que podamos nosotros dar vida a otros. Cuando no vivimos para nosotros egoístamente, la gente aprende de nosotros. Cuando no vivimos para metas egoístas, temporales y limitadas, y vivimos para una meta eterna, la gente aprende el camino y sabe por dónde ir. Pero cuando no queremos morir, cuando nos regresamos a nuestra mentalidad caída, cuando comenzamos a preocuparnos mucho por el futuro, entonces la gente aprende mal. Y por eso la gente dice el libro de la parábola del sembrador, en el libro de Lucas como el de Mateo dice que algunos por el engaño de las riquezas, por el placer en este caso el placer de los placeres que proporciona el pecado, dice, de alguna manera se ahoga la palabra. Amén. Entonces es muy importante. Juan 12, 26, por favor. Si alguno me sirve, ¿qué dice? Sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si te das cuenta que este profeta de Deuteronomio 18 tiene las palabras adecuadas. En medio del trabajo, cuando todos abandonan, cuando todos de alguna manera no quieren, tú sigues sirviendo. Y una cosa es real, el Padre Celestial te va a honrar. Esta es la manera de realmente ser victorioso. Esta es la manera de poder cerrar con broche de oro una vida temporal.
una vida pasajera. ¿Cuánto tiempo vamos a estar juntos, hermanos? No mucho tiempo. Y más ahora que la bestia se ha levantado, hermanos. Más ahora que va a empezar la persecución. Hermanos, no vamos a estar mucho tiempo juntos. Pero podemos confiar donde quiera que estemos. Aunque no estemos juntos, podemos confiar que el profeta estará con nosotros. Y podemos confiar y apostar lo que sea, apostar nuestra propia vida, hermano, lo digo con humildad, en que el profeta tendrá una palabra de consuelo para nosotros. Y si llegáramos, deseamos de todo corazón que no estemos en la situación de confusión del bautista, sino que estemos ciertos para qué fuimos creados y hacia dónde vamos, hermano, confiamos en que Él estará ahí para sustentarnos. Amén. Amén. Dice por favor San Juan, capítulo 12, verso 44. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Verso 47. Al que oyere mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. A ver, ¿por qué el profeta no le juzga? ¿Por qué? Porque el profeta no vino a juzgar. Si vamos a Deuteronomio 18, ahí te dice, ¿quién va a juzgar? Al que oye mis palabras, dijo el maestro, y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Dice 18. Profeta les levantaré del medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Verso 19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Este profeta no viene a juzgar, sino viene a salvar. Este profeta fue señalado, hermanos, para dar vida eterna. Comamos su carne y bebamos su sangre, y tendremos vida eterna, hermanos. Dejemos que su sangre preciosa, hermanos, extirpe el aguijón de la carne, para que nuestra confianza esté puesta en su gracia, en su sacrificio, hermanos. Que podamos recibir el testimonio del Espíritu Santo, como se lo dio a Abraham, como se lo dio al profeta y al rey David, al cual le dijo, y tú irás con tus padres, serás sepultado en paz y en buena vejez. Que podamos tener ese testimonio. ¿Sí me explico? Entonces es muy importante. Vamos a Marcos capítulo 1, verso 15, por favor. Vemos que este profeta sabe que nuestro estado es caído. Y Él quiere que nosotros no sigamos caminando y golpeando al aire y corriendo a la aventura. Dice, hablando de la predicación de Jesús, vamos a leer desde el 14, después Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando, pregonando, enseñando el evangelio del reino de Dios, diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, y luego nos invita a entrar en un estado espiritual, en un estado de arrepentimiento. Que hoy nosotros podamos reconocer, hermanos, qué actos están fuera de la voluntad de Dios. Que hoy podamos reconocer qué decisiones hemos tomado en sentimientos, en consejo de hombre, de alguna manera en soberbia, en sabiduría de hombre propia. Hermanos, dice arrepentidos. Que nosotros tenemos que avergonzarnos de haber menospreciado el consejo del profeta. Nosotros tenemos que avergonzarnos de haber minimizado la instrucción del profeta. Porque ya podemos decir, hermanos, número 1 dice, yo lo voy a levantar al profeta. Número 2, voy a poner mis palabras en el profeta. Número 3, él va con todo el mensaje que yo tengo para ustedes. Está todo completo, hermano. No necesitamos quitarle ni ponerle. Por eso vemos que Apocalipsis trae una sentencia y dice, cualquiera que le añadiere, cualquiera que le quitare, yo le quitaré y las plagas vendrán sobre él. ¿Por qué? Porque el consejo del profeta está completo. Es el mensaje de amor del Padre. Y Él nos invita a que hoy con honestidad, hoy con una resolución de poder caminar en seguridad bajo el consejo del profeta, que nosotros podamos hoy reconocer, Señor, es cierto. Hay decisiones, hay actitudes, hay consejos que yo he tomado de otra fuente y no de ti. Perdóname, Señor. Hoy quiero renunciar a ello, hoy quiero quitar mis afectos de ello, y hoy quiero someterme enteramente a ti, porque tú eres el profeta que Dios escogió, el señalado por Dios. Dice ahí
que les dijo, arrepiéntanse y crean en la buena noticia. Confíen en el profeta. Confíen en el amor y la buena voluntad del Padre al enviar a este profeta. Confíen en la eficacia del método de sustitución del profeta en lugar del pecador. Para que tú no tengas que estar de alguna manera en incertidumbre, y será que Dios sí me perdonó, o será que Dios sí me va de alguna manera a avalar lo que yo he hecho. No, que tú hoy puedas confiar, recibir el testimonio. La Biblia dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado autoridad de ser llamados potestad, fueron hijos de Dios. Hermanos, qué palabras tan profundas y tan confiables. Entonces, por eso es importante, confía en su divinidad, confía en su resurrección, confía, hermanos, en su gracia que te será dada en el momento que la necesites. Confía en su promesa. Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Confía. Por eso dice, arrepiéntete, avergüénzate de haber neciamente decidido, caminado, ¿verdad? Bajo el consejo de humano imperfecto, y regrésate al consejo de Dios. Terminamos. Número 1, por la aflicción, porque Él ya prometió que íbamos a ser afligidos. Pero esa aflicción es una herramienta para llevarnos a obedecer. Y esa obediencia nos traslada a un estado espiritual que es la perfección, para perfeccionarnos. Y estaremos nacidos de nuevo con un cambio de mentalidad, con un cambio de afectos hacia lo que solíamos amar y empezar a amar lo de arriba. Y hermanos, tendremos confianza entonces al arrepentirnos y confiar en el Evangelio, en la buena noticia, el justo por los injustos. Él es nuestro sustituto. ¿Estamos de acuerdo? Y el sustituto es el que es puesto en lugar de un culpable. Es como el pagano, por así decirlo, el que va a pagar por causa de lo que otro hizo. Eso fue lo que hizo nuestro Señor y Salvador. Hermanos, vamos a orar. Cierren sus ojos, vamos a orar. Queremos invitarlos a que ahí donde están, ustedes puedan reflexionar y entender. A ti no se te ha dado el permiso de consultar a encantadores ni adivinos. Aún a pesar de tu problema que estás atravesando, guárdate de estar queriendo saber el futuro o de estar queriendo saber cómo salir del problema por medios ilícitos. No, a ti se te ha dado un profeta llamado Jesucristo. Y en ese profeta está todo el consejo de tu amado Padre Celestial. Todo el consejo. Tú no tienes que dudar. Tú no tienes que andar como huérfano. No, ahí está todo el consejo de tu Padre. Sábete que es Él el que ha escogido, el que ha trazado, el que ha construido el camino estrecho. Un camino, hay veces nuestros ancestros no podían explicar por la ignorancia que tenían en este sagrado libro, y ellos, algunos de ellos que habían tenido experiencias espirituales, dice que en algunos tiempos ellos, cuando estuvieron a punto de morir y cayeron en inconsciencia, dice que algunos de ellos fueron invitados, fueron llevados a caminar por un camino estrecho. Y muchos de ellos dicen, ese camino está lleno de espinas, ese camino está lleno de piedras, donde vas caminando y te lastimas, vas caminando y te cuesta trabajo. Porque es obvio. Nuestro maestro dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Pero esa aflicción tiene el propósito de llevarnos a obedecer. Y el obedecer va a dar como resultado la perfección espiritual. Porque escrito está, sed perfectos como vuestro Padre Celestial que está en los cielos es perfecto. Por tanto, hermano, que tu problema económico no te lleve a consultar lo que es incorrecto. Quizás algunos no van a consultar a la hechicera, al brujo, pero sí van a consultar al pagano exitoso. Van a consultar al que aparentemente está en victoria y no saben que ese pagano, su hombre interior está agonizando, está enfermo, está salpicado del pecado. Y van a imitar su consejo, van a imitar su forma de vida, van a imitar su forma de hacerse llegar ganancias deshonestas. No, hermanos. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu estado anímico?
¿Cómo está tu caminar en Cristo? ¿Cómo están tus vestiduras? Recuerda que el Señor dijo que iba a haber 10 bodas, pero tristemente 5 solo se van a celebrar, las otras 5 van a quedar fuera. Porque se les dio una instrucción que se llenaran sus lámparas, sus recipientes de aceite. Hermano, hermana, sé honesto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en esta mañana? ¿Estás decaída? ¿Estás debilitado? ¿Estás consultando la televisión? ¿Estás consultando el internet? ¿Estás consultando peliculitas? Consulta al profeta. Adóralo. Admírate de su amor y reverencíalo. Y convéncete. Todo el consejo está en el profeta que Dios levantó. No tengo que consultar a nadie. Haz de este libro sagrado y hermoso, aun que ahora tenemos tiempo, haz de este libro tu razón de meditación, tu razón de estudio. Ya no hay tiempo para estudiar una carrerita, voy a estudiar X o Z. No, ahorita dedícate a estudiar las Escrituras para que puedas entender y aprender cómo caminar por el camino estrecho. Dedícate a ser sensible a la voz del espíritu del profeta de Deuteronomio 18. Y dedícate a temblar, porque él va a pedir cuentas a todo aquel que no oyeres las palabras de este profeta. Hermano, permite que todo lo que esté a tu alrededor y que te lleve a honrar al profeta y a obedecerlo, haz uso de todo ello. Pero por favor, por amor a tu alma y por amor a Cristo, no es tiempo de negligenciar por una cosa trivial, por un goce temporal, por una meta carnal. No, hermano, ahorita ya no hay tiempo. Escúcheme, la bestia se ha levantado. El nuevo orden estará asfixiando la vida de los peregrinos. Y usted tiene que aprender a alimentarse de Cristo para que pueda soportar el tirón. Escúchemelo de parte de Dios. A ti no se te ha dado consultar encantadores y adivinos. Profeta del medio de tus hermanos te voy a levantar. Y voy a poner mis palabras en su boca. Y él les hablará todo lo que yo le mandare. Por tanto, haz de tu santo hábito el estudio de este libro. Estúdialo de rodillas, estúdialo por la noche, estúdialo por la mañana. Ahí está la solución a tu problema. Ahí está la inyección de fe que necesita tu alma. Ahí están los pasos que tienes que seguir para que puedas nacer de nuevo. Escapa por tu vida. No escapes de los problemas, no escapes de la aflicción. Escapa de esta generación perversa y maligna. Arrepiéntete, pero sobre todo créele y Él te ayudará. Él te ayudará. Padre, en el nombre de Jesús, te pido en esta hora, Señor, que ahí donde están mis hermanos, tú puedas abrir su entendimiento. Tú puedas, Señor, hacer que estas palabras queden hincadas ahí en su corazón. Que estas palabras sean recibidas como de parte de quien vienen, no como de hombre. Y que el resultado de haber tenido esa actitud ante la palabra, que pueda actuar poderosamente la palabra en los creyentes. Amén. Padre, en aquel pecador que hoy pide perdón, que se arrepiente, dale gracia para que pueda tener fe. Y el que no tiene actitud de arrepentimiento, concédele que se arrepienta, Señor. Por amor a tu nombre nada más. Acuérdate que dijiste que la promesa era para nosotros, para nuestros hijos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Te pedimos, por favor, cumple tu palabra, Dios de Israel, y alcanza a aquellos, Señor, que tú has llamado. Alcanza a aquellos que son nuestros hijos y aún no son salvos. Amén. Alcanza a aquellos, Señor amado, que se han apartado y han apostatado. Alcánzalos y ten misericordia. Queremos estar listos porque sabemos que el esposo viene por la novia.
Padre, gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Estamos en contacto. Gracias.